Muy bien, continuando con la programación aquí en Radio Lateral, nos damos un lujo, y nunca viene mal darse un lujito, ¿no? En la radio, en el aire de Radio Lateral, haciendo con fundamento criollo, porque tenemos que saludar y darle la bienvenida a un especialista, artiguista, lo defino como un artiguista. Estoy hablando de Eduardo Nocera, que es historiador, investigador, docente y periodista, nacido en Buenos Aires en 1973, es profesor de Historia Argentina en la Universidad Nacional de La Matanza, y de Historia Regional Argentina e Historia Latinoamericana en la Universidad Nacional de las Artes, es profesor de Historia por el Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche, en la provincia de Buenos Aires, en Merlo, y periodista egresado de la Escuela de Periodismo del Círculo de Prensa, en Cava. Actualmente se encuentra realizando el ciclo de complementación curricular en licenciatura en Historia, con certificación en Historia Latinoamericana Contemporánea en la Universidad Nacional de Avellaneda, y puedo continuar, dicta talleres, charlas, cursos en profesorados, espacios sociales, culturales, políticos. En fin, es larguísima esta presentación, pero que amerita para que puedan conocer quién es y el nivel que tenemos de este entrevistado Eduardo Nocera. Tenemos el gusto de saludarte, Ronnie Fuchs, Sergio Centenaro, aquí en Radio Lateral, provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, les agradezco mucho esta comunicación. Un saludo, por supuesto, a la provincia de Misiones, a la ciudad de Posadas. Quiero mucho a esa provincia, la he visitado en varias oportunidades, tengo amigos, colegas, grandes historiadores misioneros, a quienes acudo siempre para revisar sus interpretaciones y la documentación que aportan. Cada vez que hacen análisis, por ejemplo, de la gran figura de Andrés Guaxurarí, ¿verdad? Pero también de Artigas, porque allí en la provincia sin duda que es uno de los hombres importantes. De hecho, el 5 de septiembre del año 20, su último campamento en Candelaria, ¿verdad?, lo tiene allí, seguro muy cerca de donde ustedes están transmitiendo, ¿no? Exacto, muy cerquita de Candelaria. Entonces hago bien en definirte como artiguista. Bueno, sí, es un honor. En definitiva, mis estudios sobre el proceso que tiene Artigas como principal referencia, es una palabra que se utiliza, Artigas tiene mucho poder, entonces esa palabra aparece sintetizando una época, un modo de hacer la guerra revolucionaria, una forma de interpretar la autonomía, la soberanía, por supuesto, la propia identidad del Río de la Plata, del litoral, todo, ¿no? Entonces, decimos Artigas, decimos el artiguismo como movimiento emancipatorio, y naturalmente, ser artiguista implica ser rioplatense, ser americano. Desde esa perspectiva, soy artiguista con sumo gusto, y bueno, y te agradezco el mote. Y continúo preguntándote desde, por supuesto, desde el desconocimiento, para que me ayudes a comprender cuál es toda la parábola en la historia de vida política de José de Artigas. Cuando él declara la independencia el 29 de junio de 1915 en Concepción del Uruguay, donde participa Córdoba, que después me dirá si participa, creo que sí, participa un año después en Tucumán, y después esto no se puede constituir como la Liga de los Pueblos Libres. ¿Es derrotado Artigas y él se retira derrotado? ¿Esa es la historia final de Artigas? Bueno, a ver, vos sabés que hoy estamos en una fecha importante, hoy es 5 de abril, ¿verdad? Sí. Hoy es fecha del inicio, ya que traes a cuento el Congreso de los Pueblos Libres, Sí. de junio, julio y agosto del año 15, en Arroyo de la China, Concepción del Uruguay. El 5 de abril del año 13 se dio inicio al primer congreso artiguista, que es el Congreso de Tres Cruces, o el Congreso de Abril o Congreso de Peñarol, ¿no?, que se celebró en la Quinta de Cavia, en las afueras de Montevideo. Allí se trabaja en ese primer congreso en las instrucciones del año 13, ¿no?, que los representantes de la recién fundada provincia oriental debían traer para participar, expresando los intereses de la provincia, en la asamblea del año 13. Y por supuesto, ahí Artigas postula
una forma de gobierno para las provincias que poco a poco van a nacer. Es decir, hay, después del estallido del virreinato, que reunir, que religar a los territorios, dado que todos sostenían, por supuesto, una dependencia de la metrópoli. Pero al no haber ya más Madrid como eje regulador de las actividades y de las instituciones en el Río de la Plata, Artigas propone la idea y la forma de la confederación para reunir, para reaglutinar, para religar a los pueblos con una capital que no fuera, por supuesto, Buenos Aires. Esto lo propone la provincia oriental. Y claro que propone la soberanía particular de los pueblos. Es decir, que cada pueblo sea soberano, y no solamente el pueblo de Buenos Aires, que como iniciador de la revolución se ha autoasignado el mando del proceso revolucionario, ¿no? Esto cala muy hondo en las provincias del litoral, por supuesto, en lo que fue en la provincia histórica de las misiones jesuíticas también, y naturalmente las provincias toman paulatinamente este ideario, esto que hoy denominamos doctrina artiguista, que tiene que ver con la autonomía de cada una de las provincias, que tiene que ver con esa soberanía particular de los pueblos que componen las provincias, que tiene que ver con dotar a los cabildos de igualdad ante el Cabildo de Buenos Aires, y por supuesto constituir la Liga Federal. La Liga Federal es la sumatoria, como bien decías, de 6 provincias. La provincia oriental, que es la primera, que surge en el año 13. Y en el año 15, cuando tú traes la fecha del 29 de junio, estamos hablando de 6 provincias ya. Estamos hablando de Misiones, estamos hablando de Corrientes, de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe y de la propia provincia oriental. Y del Congreso del año 15, en el cual, bueno, entre otras postulaciones, suele hacerse referencia a la declaratoria de la independencia. Y ahí aparece un interrogante. ¿Esa independencia era absoluta? ¿Era de carácter nacional? ¿Era una independencia de tipo relativa? ¿Era una independencia de Buenos Aires? ¿O era una independencia de España, de Portugal y de Buenos Aires? ¿Era una independencia que generaba un protoestado? El Estado, vamos a llamar rápidamente artiguista, que sería el Estado constituido por esas 6 provincias que nacen a partir de 1813. Bueno, sin duda que esa experiencia del Congreso del año 15, con esa declaración de independencia, que abre varias posibilidades de interpretación, ¿verdad? Una de ellas es, se ha declarado la independencia un año antes que Tucumán. Como tú decías recién, Córdoba participa entonces en ambas declaraciones. Está en el 16 en Tucumán y está en el 15 en Arroyo de la China. Bueno, nosotros, por supuesto, tenemos mucha documentación sobre el año 13, mucha documentación sobre el derrotero del proceso artiguista entre el 13 y el 15, y escasísima documentación sobre lo que ocurrió en esa fecha del 15. Que la palabra independencia aparece, sin duda. ¿Que hay una independencia entonces realizada, conformada? Sí. La duda es, y esto simplemente sirve para abonar los debates, las polémicas y los estudios, si es independencia de tipo nacional o no. No obstante, la historia continúa y entre el 15 y el 20 se dan toda una serie de sucesos que naturalmente tienen algunos hitos que conviene nombrar, ¿no? Después de Tucumán sobreviene, en tren de resumir, en el mes de agosto del año 16, la segunda invasión portuguesa. Y esa invasión portuguesa finalmente termina derrotando a la resistencia artiguista en la batalla de Tacuarembó de enero del año 20. Quiero decir, hay una derrota militar ante la invasión portuguesa. La invasión portuguesa que, como ustedes saben perfectamente, sufrió la provincia de Misiones, sufrió la provincia de Corrientes, ¿no? Ustedes la han sufrido con la quema, el saqueo de pueblos, ¿no? Está claro que allí aparecen grandes nombres de la historia misionera, que fueron los defensores, naturalmente, de esa autonomía y de esa identidad cultural jesuítica guaraní, y por supuesto no se me escapan los nombres de Andrés Guasurarí, o los nombres de Pantaleón Sotelo, o el nombre, por supuesto, de Matías Abacú, o del propio Francisco Javier Cití, todos grandes comandantes que defendieron
es la autonomía de la provincia misionera y que por supuesto formaron parte también del ejército artiguista. Quiero decir, el año 20 merecería como una explicación que no, en fin, que puedo darles, porque mi último libro precisamente trata sobre todo ese proceso desde Tacuarembó hasta Candelaria, diríamos, ¿no? Ahí hay prácticamente son 9 meses, desde el 22 de enero del año 20 hasta el 5 de septiembre del propio año 20, cuando se da el cruce de Artigas y algunos de sus hombres y mujeres, por supuesto, que lo acompañan en ese itinerario hacia el Paraguay del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, y eso lo trabajé, lo pude documentar, y tengo ese libro que es mi última publicación, donde por supuesto entro en infinidad de detalles, y ahí la participación de Misiones también es muy fuerte, porque hay 9 meses de lucha, hay 9 meses donde se genera un último congreso, que es el Congreso de Ábalos, donde participan representantes de Misiones, incluso representantes del Cabildo de Asunción del Cambaí, que es un cabildo de indios, y naturalmente podemos observar allí siempre la búsqueda de la confederación, la búsqueda de la autonomía, de la soberanía, de la independencia de cada provincia y de la idea artiguista mayúscula de religar, de reunir a los pueblos respetando, por supuesto, sus propias características que los hacen pueblos únicos, porque la idea es no avasallar libertades o querencias de cada uno de los pueblos que se van constituyendo como provincias, sino reunirlos entendiendo que cada uno tiene necesidades propias de sus geografías, de sus identidades, de sus historias y sus trayectorias. Bueno, el año 20 es un año crucial, pero bueno, te cedo la palabra, por favor, porque Claro, he hablado mucho, ¿no? claro. Vos sabés que no sé si me quisieras acompañar en un viaje 40 años más adelante, del 20, e irnos a la guerra de la Triple Alianza. Te la voy a complicar un poquitito, ¿no? Porque te voy a preguntar contrafácticamente, algo absolutamente incomprobable, Sí. ¿qué hubiera hecho Artigas cuando Mitre avanza sobre Paraguay y se suma a esta guerra que ya tiene a Brasil y a la Argentina como protagonistas, y se suma Uruguay? ¿Qué hubiera hecho frente a esa guerra? Bueno, sí, por supuesto, en este ejercicio que me propones, basándonos en toda la documentación que Artigas dejó, que forma parte del acervo del Archivo Artigas, que son casi 40 tomos, eh, siempre en Artigas hubo una profunda vocación paraguaya, ¿no? El Paraguay siempre fue el Estado o la provincia. De hecho, él se exilia en Paraguay, ¿no? Bueno, sin duda, él va a estar 30 años en Paraguay. Ujú. Hay otra interpretación. ¿Fue un exilio o fue un asilo? Ah, ¿No? bueno. No, digo, más allá no, no es mi afán corregir el término, sino No, al aparece como contrario, una, aprendo. aparece como una institución importante el asilo político, ¿no? El asilo político en América no era una tradición, ¿no? Todo lo contrario. El asilo que obtiene de parte del doctor Francia es un asilo inédito, ¿no? Por supuesto que es un hombre derrotado. Vos antes me preguntabas, Artigas, bueno, sí, claro que sufre una derrota estrepitosa, ¿no? Porque es derrotado por los portugueses y en su cruce hacia el Entre Ríos en el año 20, cuando él rearticula, reagrupa sus fuerzas y logra constituir una vez más una unidad política que es a partir del Congreso de Ábalos y del Pacto de Ábalos, donde intervienen Corrientes, la propia provincia oriental representada por Artigas, aunque está en manos portuguesas, él tiene la representación de la provincia y muchos hombres lo han acompañado. Hay 400, 500, 600 años, 600 hombres que tenemos documentados que estuvieron con Artigas en ese derrotero. A ver, te estoy perdiendo, Eduardo. A ver si podemos mejorar la comunicación. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho. ¿Vos? Se está cortando un poco la señal, lamentablemente. Ojalá podamos recuperarla. ¿Me escuchás? Yo estoy escuchando bien, yo te escucho. Sí, se escucha cortado. A ver, seguí contándome a ver cómo evoluciona el audio.
Bueno, discúlpenme, no me moví, estoy al lado Ahí está del mejor. artefacto que me puso la fábrica, en fin, la central de internet, así que estoy Sí. acá al lado, no me muevo. Dale, dale, dale. Quiero decir que por su él tiene un de hecho fue calificado como paraguayo para descalificarlo, ¿no? Porque su modo, su concepto, este, era absolutamente unionista y la provincia del Paraguay, que es hija de la Intendencia del Paraguay, luego se constituye, por supuesto, como Estado paraguayo, era parte de su proyecto político, ¿no? Reunir a los territorios del ex virreinato. Por ahí está la clave. Naturalmente, empezando por atar a la región paulatinamente, sumando provincias, por eso Santiago del Estero es una provincia que bien coquea con la Liga Federal, la propia Salta de Güemes, tenemos las correspondencias en las cuales Artigas intenta hacerle entender a Güemes que debe sumar la provincia de Salta a esa conformación. Bueno, sabemos que Salta no se va a sumar, que Santiago del Estero tampoco termina sumándose porque su gobernador es fusilado. Es decir, hay una cuestión muy fuerte por parte del directorio y del poder centralista de Buenos Aires, que desde el año 14 hasta el año 20 ataca al artiguismo. Ataca al artiguismo de tal manera que no solo promueve la guerra civil, sino que también la asfixia económica. Desde esa perspectiva, claro, Artigas debe enfrentar la invasión portuguesa, debe enfrentar al directorio y en correlación de fuerzas, sin duda, no logra alcanzar niveles bélicos que le permitan establecer algún tipo de gobierno fuerte que administre la región, sino más bien la experiencia de purificación, que es una experiencia efímera, no le permite sostener con recursos propios una guerra que es demasiado larga, demasiado costosa, y que al mismo tiempo se está realizando mientras otra área del ex virreinato cae bajo la órbita de Buenos Aires, ¿no? Entonces se observa allí la disputa entre el centralismo y el federalismo, la confederación y lo que será después el partido unitario. ¿Se escuchó? Sí, 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 perfectamente. Perfectamente estamos escuchando. Me vengo al presente ahora y te pregunto, ¿en dónde sobrevive el artiguismo políticamente? ¿En dónde sobrevive el artiguismo? Es una pregunta probablemente difícil porque son, digamos, el mensaje de Artigas, entiendo, era de una concepción de patria grande, de profunda soberanía, federal en todas las formas posibles. ¿En dónde sobrevive el artiguismo a tu juicio? Bueno, por supuesto, el artiguismo eh, sin duda tiene que ver con el federalismo, vamos a decirlo así, el federalismo más radical. Esa es la propuesta de Artigas, ¿no? Es decir, sobrevive en las luchas por la autonomía, en las luchas por el reconocimiento de igualdad en la República Argentina entre cada una de las provincias, ¿no? Sobrevive porque permanentemente hay acechanzas centralistas, ¿no? Tenemos una formación cultural extremadamente unitaria, ¿no? Donde poco y nada se dice, generalmente, erróneamente, atrozmente, trágicamente, de las grandes figuras y de los grandes procesos que protagonizaron nuestros pueblos para dar vida a lo que hoy es la República Argentina. Se cuenta poco y nada la invasión portuguesa, que sometió a Misiones y a Corrientes. ¿Eran los famosos Entonces, bandeirantes? claro, los bandeirantes y los mamelucos que buscaban cazar indígenas para esclavizarlos, pero además es la estrategia geopolítica de Río de Janeiro, es la estrategia de dominación del litoral argentino hoy. ¿Por qué? Porque desde siempre la corona portuguesa entendió que sus límites eran el mar Caribe o mar de las Antillas hacia el norte, por supuesto hacia el este, el Océano Atlántico, hacia el sur, el Río de la Plata, por eso la invasión portuguesa sobre la provincia oriental, que hoy es el Uruguay, por eso el triunfo sobre Artigas y la conformación de la provincia cisplatina, y el litoral argentino, porque el límite era el río Paraná.
Por eso la heroicidad de los caudillos misioneros fue fundamental para impedir que pueda asentarse población portuguesa. Incendiaron Yapeyú, incendiaron La Cruz, incendiaron Santo Tomé. Por supuesto, hicieron la guerra a Andrés en la batalla de Apóstoles, tan extraordinaria en el recorrido que hace el comandante de Guasurarí, de la defensa de una cultura, de una identidad, de una soberanía particular y de formar parte de un proyecto que pretende una igualdad entre las partes constitutivas. Ninguna provincia puede ser más que otra provincia, ningún pueblo tiene más derecho que otro pueblo, y debemos conformarnos a partir de congresos y a partir de pactos. El pacto entre las provincias, eso es el artiguismo, y eso, diríamos en una línea, tiene muy difícil cumplimiento hoy por hoy. Por eso las luchas artiguistas en ese plano, en el plano de la federación, deben existir y existen. Ahora bien, tenemos otras luchas también donde Artigas puede ser bandera en el sentido de siempre alentar sobre la capacidad que tiene el imperialismo económico, el imperialismo financiero, las grandes corporaciones, ¿no? De adueñarse incluso de nuestra conciencia, ¿no? Desnacionalizarnos, ¿verdad? Hacernos ya no sujetos, sino objetos, quitarnos el ser. Esto que no es metafísico, sino directamente es lo que se sufre. Nosotros tenemos quizá un reconocimiento mucho más grande incluso por culturas foráneas que por nuestra propia cultura. Ahí también aparece Artigas porque es un hombre que ha legado la cultura de toda la etapa colonial y que, por supuesto, que lucha contra el aparato colonial, pero que reconoce una identidad hispana, una identidad mestiza, una identidad indígena, una identidad negra, una identidad que se amasó durante 300 años. No reconoce una identidad en Inglaterra, no reconoce una identidad en Francia. El Partido Unitario sí reconoce en Inglaterra, en Francia, en el iluminismo, en la ilustración, el norte civilizatorio. Artigas es la barbarie, Artigas es el gaucho, es el campesino, es el perseguido. Y ahí aparece entonces hoy sectores que también pueden sentirse identificados con las luchas del protector de los pueblos libres y sobre todo con el artiguismo, porque si algo también nos deja Artigas es entender que no hay líder mesiánico. Artigas no lo fue. Artigas fue el eslabón, si se quiere, más importante en una cadena de mandos en la cual los pueblos tenían principal tarea y había caudillos y lugartenientes y los cabildos y por supuesto ahí aparece también el tema de la asamblea como vehículo para el debate y para la toma de posiciones. Es decir, hay una democratización importante con Artigas y hay un rol importante que toma entonces don José a partir del convencimiento de que una etapa se ha abierto, pero que debe responder entonces a las necesidades de los pueblos, no de dogmas importados. Bueno, esa es una síntesis, ¿verdad? Claro, claro. Y quería acotar qué posibilidades hay para una persona común y corriente que no está sumergiéndose permanentemente en la historia o que no está investigando. Me imagino que como historiador estás acostumbrado a que el tipo de preguntas que nosotros podemos formular o el interés que podemos mostrar en determinados segmentos de la historia muchas veces están siempre con la atadura del presente. Es como que nos cuesta comprender la profundidad que tiene el pasado en su conjunto. ¿Cuánto tiempo le puede llevar una persona que no está habituado a conocer de la historia para comprender todas las dimensiones que tiene la historia cuando uno realmente la empieza a comprender? Es decir, desde el presente, comprenderlo a Artigas no es tan sencillo si no le empiezo a sumar más y más conocimiento para rodear a Artigas del clima que se vivía, el clima político, el clima económico, las amenazas que tenían los pueblos en aquel entonces, dónde estaban las alianzas, cuál era la idiosincrasia que tenían los pueblos en aquel entonces. Estamos muy lejos de poder percibir correctamente el contexto que rodeaba a Artigas. Bueno, quiero ser optimista. Estamos en un camino dificultoso, por supuesto, porque los intereses creados, diría,
son muchas veces antiartiguistas, ¿no? Si entendemos al artiguismo desde un plano filosófico, desde un plano identitario, además de un plano histórico, ¿verdad? La dificultad de cualquier, vamos a decir, oyente de nuestro programa puede saldarse con las primeras lecturas, encontrando una clave, ¿no? Diría que la clave tiene que ser verificar, ¿no?, aquello que corresponde con un modo de sentir, de pensar y de ser, ¿no?, propio del espacio misionero, ¿no?, donde allí talla fuertemente la propuesta artiguista, ¿no? En Artigas es muy profundo el tema permanente de entender, más allá de las cuestiones prácticas del momento, sino esbozar una especie de síntesis de un pensamiento genuinamente americano, ¿no? Entender que nuestra historia particularísima y única en el globo, nuestra historia es absolutamente única, nos permite vivir con un carácter, digamos, constante, con un carácter sostenido, ¿no? Todas las luchas del artiguismo, sabiendo que fueron luchas que nos precedieron, pero que fueron luchas que tienen un horizonte similar al que nosotros observamos en las luchas contemporáneas. Artigas no luchó por imponer un dogma, no luchó sencillamente por llevar adelante esquemas abstractos que significarían después majestuosos monumentos para su figura, sino luchó por un territorio, en libertad y en igualdad. Si esas luchas hoy cualquier oyente siente que son de él o de ella, o de ella, en fin, entonces estamos ante la posibilidad de revisar ese pasado y encontrar interrogantes, preguntas y respuestas, ¿no? Uh-huh. Hay antecedentes, ninguna lucha es nueva, todas las luchas tienen principios, tienen preámbulos, tienen antecedentes. Las luchas de Artigas, por supuesto, como tú muy bien has dicho, responden a un contexto político, responden a un contexto cultural, responden a un momento muy preciso de la historia del subcontinente, de la historia del Río de la Plata y del actual litoral argentino, pero al mismo tiempo son tan fecundas y han sido tan pródigas en proclamas, en discursos, en aseveraciones. Hoy, yo cuando comenzaba esta conversación contigo, decía que es 5 de abril. Vos sabés que el 5 de abril del año 1813, precisamente Artigas lanza la famosa frase: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana, ¿no? Esa frase, que muchas veces se ha repetido, tiene que ver justamente con quién es esa presencia soberana. La presencia soberana es la presencia de los representantes de los pueblos en el año 13. Es decir, si nosotros comprendemos que los pueblos son únicamente aquellos que tienen potestad para resolver, para decidir, bueno, entonces estamos ya en sintonía con aquella prédica artiguista, ¿no? Si comprendemos que la autoridad emana de vosotros, es decir, nosotros como integrantes de los pueblos somos los que brindamos a determinada figura esa autoridad, pero esa autoridad es una autoridad efímera, pasajera y absolutamente en condiciones de ser rebatida si nosotros así lo disponemos. Bueno, toda esta cuestión artiguista tan profunda, me parece que hasta el día de hoy puede permitirnos, bueno, no solo sumarnos a la inquietud de encontrar en él respuestas, sino también nos permite formularle un montón de preguntas, ¿no? ¿Cuál era entonces la raíz de esas sociedades, de esa etapa en la cual se abre el mundo, el tiempo nuevo después de la sujeción del aparato colonial durante 3 siglos? Bueno, y ahí aparece entonces mucho de lo que nosotros hoy, sobre todo en las grandes urbes, olvidamos, ¿no? En los espacios rurales, me parece por mis recorridos
se conserva mucho de esa forma de ver el amanecer que tenían aquellos años en los que Artigas y los artiguistas hicieron la guerra revolucionaria y sentaron las bases del sistema, como lo denominó Artigas, que rige hoy, vaciado de contenido en gran forma, vaciado, pero nosotros somos una república, como Artigas solicitaba, la república, no somos una monarquía. Ahí en esa época se daban los debates, ¿seremos una monarquía o seremos una república? ¿Seremos un federalismo o un confederalismo? ¿Habrá un centralismo avasallador o habrá una búsqueda de igualitarismo entre los territorios que comienzan a conformarse como entidades políticas soberanas, que son las provincias? Bueno, en esa disputa, bueno, Artigas ofrece repertorios importantes para que sepamos que caminamos sobre huellas que fueron primeramente no solo caminadas por nuestros originarios, sino también por los hombres y las mujeres del proceso emancipatorio, ¿no? Y ahí aparece la palabra Artigas, tantas veces anunciada como palabra que debía ser reconocida, pero tiene que ser reconocido, por supuesto, no porque tenemos la orden de reconocerlo, ustedes saben que es el prócer del Uruguay, sino porque todo lo que el artiguismo motivó es la revuelta, la revolución y la institucionalidad. Hacemos la revolución y nos institucionalizamos. ¿Cómo? Con un gobierno. ¿Cómo? Con soberanía particular de los pueblos. ¿Cómo? Organizando provincias. ¿Cómo? Haciendo una liga federal. Todo eso, por supuesto que Portugal no lo podía admitir, ni tampoco Buenos Aires. Claro. Y por eso Artigas sí fue derrotado. Pero es nuestra bandera y es un caudal importante, ¿no? de reflexiones las que podemos tener a partir del conocimiento de cada una de las sesiones de sus 3 congresos, 3 cruces, que se inició un día como hoy, el que tú hacías mención, el de Arroyo de la China del año 15, y el que se cumple ahora, en breve, un nuevo aniversario, Congreso de Ábalos, de abril del año 20, donde Misiones tiene una participación muy importante. Me quedo extraordinario, Eduardo. Realmente te agradecemos este tiempo que compartiste con nosotros. Me quedo con esta reflexión. Un misionero no artiguista es como un cuerpo sin espíritu, ¿no? Hay que ser. Bueno, necesariamente claro, hay que ser artiguista. Sí. ¿Me estás recibiendo? No. Estoy diciendo que necesariamente hay que ser artiguista, porque no hizo otra cosa que ponderar y tratar de proteger a los pueblos que hoy muchas veces no le recuerdan como debiera, ¿no? Reivindicar la imagen y la obra política y militar de Artigas es reconocer la dignidad del pueblo que él quiso proteger. Sí, comparto. Y ustedes tienen allí, bueno, tienen a un gran exponente como es Pablo Camogli, sí, ¿no? Sí, claro. Y tienen también a Oscar Cantero, ¿no? Supieron tener a Jorge Francisco Machón, ¿no? Para nombrar solamente algunos, conozco la historiografía misionera, pero bueno, nombrar a esos 3 hombres en representación de historiadores y las historiadoras que trabajan estos temas, ¿no? No se me escapa, tuve la suerte de conocer Santo Pipó, Jardín América, Iguazú, hay cualquier cantidad de profesores y profesoras que en Misiones se encargan de cultivar estos estudios artiguistas que tienen que ver, como decíamos, también con el estudiar la propia génesis, ¿no? de la provincia de Misiones, que bellísima y amada por mí. Así que yo te agradezco mucho este tiempo que me dispensaste y ojalá que los oyentes se hayan quedado con un buen gusto en la boca. Absolutamente. Y que se repita, Eduardo, si es posible. Por supuesto. Quedo a las órdenes. Bueno. Un abrazo muy grande a todo Posadas y a toda la provincia de Misiones. Igualmente, un abrazo grande. Eduardo, hasta pronto. Hasta muy pronto, gracias.